Santo Tomás insiste repetidamente en la conexión que existe entre las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Así como las facultades que ellas perfeccionan, la inteligencia y la voluntad, así también estas tres virtudes son complementarias en orden a nuestro fin, que es Dios, que es la unión con Él. En la Suma, Santo Tomás con mucha precisión distingue estas tres virtudes en función de sus objetos propios, de sus actos. Se dice que una virtud es teologal porque tiene por objeto a Dios mismo, a quien se adhiere. Pero podemos adherirnos a este bien, que es Dios, de diversas maneras. Ante todo, por sí mismo, y esto será entonces la virtud de la caridad. Pero también en cuanto nos viene a través de esta vinculación algún otro bien. Así entonces, por la virtud de la fe, nos adherimos a Dios como principio de la verdad y recibimos el conocimiento de Él. Por la esperanza, nos adherimos a Dios en cuanto principio de la perfecta bondad, en cuanto que nos apoyamos en Él, en su auxilio, para conseguir la bienaventuranza. Desde este punto de vista, entonces, no es posible la virtud de la esperanza sin la fe, porque es la fe la que nos da el acceso al objeto, al motivo de la esperanza. La fe precede a la esperanza y sin fe es imposible esperar. Con respecto a la caridad, en cambio, se da un doble movimiento. Por un lado, ambas tienen su sede en la voluntad y entonces es necesario distinguir cómo son sus actos y sus objetos propios. La caridad ama a Dios en cuanto a lo que Él es, en sí mismo, por sí mismo. En cambio, la esperanza tiende a Dios en cuanto a un bien por conseguir. Es por eso entonces que la virtud de la esperanza implica este doble movimiento de la caridad que ya habíamos visto con relación a la pasión de la esperanza. Es verdad que la esperanza prepara para la caridad, pero de alguna manera también la caridad perfecciona y consolida a la esperanza. En el orden de la generación, la esperanza precede a la caridad, la esperanza conduce a la caridad, en cuanto que esperando de Dios la recompensa, unirnos a Él, esto nos mueve a amarlo, a adherirnos a Él. Pero en el orden de la perfección, en el orden de valor en sí mismo, la caridad es primera, la caridad es fundamental. Y por eso cuando aparece la caridad, la esperanza se consolida, se perfecciona, porque esperamos más de las personas a las que amamos y que nos aman a nosotros.